Hola, mi nombre es Bernardita Prado. Estamos en el ciclo de charlas, de entrevistas Z. En esta oportunidad estaremos entrevistando a la psicóloga Carolina Nutman, que es psicóloga clínica con especialidad vasta en trastornos de la conducta alimentaria. Hola, Carolina. Hola, Bueno, gracias por la invitación. de nada, para nosotros es un honor poder contar contigo en esta ocasión. Bueno, la sesión de hoy, esta entrevista está orientada a la imagen corporal, esto en referencia principalmente también a lo que estamos viviendo hoy en día en contexto de pandemia y confinamiento, y cómo podemos ir orientándonos en acercarnos a toda esta temática en la misma terapia, y para eso vamos a contar con la expertise de Carolina. Bueno, hemos ido viendo que en épocas de pandemia y COVID se ve muy alterada tal vez la capacidad de mantener una dieta sana, de mantener una actividad física regular. Estamos constantemente expuestos a noticias en relación con la pandemia y eso va generando emociones negativas que puede llevar en parte no solo a manifestaciones de ansiedad, sino también a sobreingestas, sobre todo alimentos que puedan ser más gratificadores, como los más carbohidratos o azúcares. Además, el apoyo social con el cual siempre contamos en este momento está restringido. Incluso las actividades que pudiéramos haber tenido como reguladoras y moduladoras de nuestras emociones. El acceso a tratamientos también está limitado y todo esto genera mayor vulnerabilidad en la población en general, la exposición a redes sociales, la preocupación por la imagen corporal, del aumento del peso, además de estar 24 horas expuesta a nuestra propia cara en nuestras reuniones, en las entrevistas, y esto puede estar aumentando el riesgo de las conductas también de comprobación corporal, de pesarse, de medirse, tocar partes del cuerpo, estar chequeando, eh, en esta comprobación que se asocia a una insatisfacción corporal, a las emociones negativas también puestas ahí, y parece que vamos viendo cómo los pacientes con trastorno alimentario se van agravando o aquellos que no lo tenían, pudiese ser este momento de gatillante. El aislamiento también en el confinamiento para prevenir, ¿no es cierto?, el contagio, aumenta las ansiedades en general, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, nuestro estudio, si perdemos seres queridos, nos estamos preguntando siempre si el esfuerzo que estamos haciendo es suficiente, nos vemos sobrepasados en muchas áreas, y hay quienes se preguntan cómo la cuarentena va afectando en nuestros cuerpos. Y el aislamiento entonces va exacerbando muchas luchas personales con el peso, luchas con la comida, luchas en nuestras relaciones, en la relación con el cuerpo, en este estilo de vida más sedentario. Incluso pasando pocos minutos en redes sociales ya podemos conectarnos con todo esto que está inundado de esta temática. La rutina que teníamos antes no tiene nada que ver con la actual, echamos de menos todo lo que podíamos hacer y todo va cambiando muy rápido. Y desde ahí entonces también es esperable que nuestro cuerpo también vaya cambiando. Y al sentirnos fuera del control, el mundo como lo conocíamos antes está completamente volcado y entonces puede que nos estemos concentrando más en nuestros cuerpos porque pareciera una de las pocas cosas en las cuales todavía podemos tener cierto poder, cierto control. No tenemos control sobre el futuro, pero nos concentramos tal vez en la comida, en el peso, y van emergiendo nuestros miedos y los temores por otras incertidumbres puede que se concentren y se desplacen en, en este mayor control puesto acá, con una falsa sensación de seguridad, de control, y puede que nos vayamos aferrando mucho a esto de confirmar y comprobar nuestra imagen corporal. Desde ahí, Carolina, nos gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú lo que es la imagen corporal? Gracias por esa introducción, súper interesante y profundo análisis con respecto a lo que ha ido pasando con nosotros y también con nuestros pacientes. Quisiera contar, antes de comenzar, que yo, junto con un grupo de la Universidad Adolfo Ibáñez, venimos haciendo un taller en prevención de trastornos alimentarios que se enfoca en el trabajo de la imagen corporal.
¿no? Como un factor de prevención de trastornos alimentarios. Entonces, desde ahí un poco surge esta profundización del tema, que consideramos súper relevante para poder como entender un poquito más lo que le pasa a nuestras pacientes y poder como trabajar en torno al tema en la población general como un factor protector, ¿no? Entonces, desde ahí, la imagen corporal surge como un tema súper relevante y que para poder entender un poco a modo general de qué se trata, es la imagen que nuestro cuerpo, o el modo en que nuestro cuerpo se manifiesta en nuestra mente. Esa sería como la definición, ¿no es cierto? Tiene aspectos psicológicos, ¿no es cierto? Que es el componente subjetivo de cómo sentimos ese cuerpo, componentes perceptivos de cómo el cuerpo se manifiesta en nuestra mente a modo de sensaciones, ¿no? Y también a nivel conductual, ¿no es cierto? ¿Qué conductas surgen en relación a nuestro cuerpo? Es importante mencionar que la imagen corporal es inestable, es variable, va cambiando durante el tiempo, se va desarrollando desde que somos pequeñitos, desde que nacemos en relación a nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Y ahí van influyendo una serie de variables que tienen que ver con aspectos psicológicos, con la familia, ¿no es cierto? Con las experiencias que tenemos a nivel vincular, con nuestros objetos más primarios, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con la etapa del desarrollo en la que nos encontramos, ¿no es cierto? No es lo mismo la imagen corporal a nuestra edad, ¿no es cierto?, que a la edad de los adolescentes, en que el cuerpo se hace presente de una manera súper intensa y pasa a tener un rol súper importante en la vida de nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Entonces ahí, por eso que es una edad quizás en que la construcción de la identidad pasa a tener un rol fundamental y también pasa a ser como un factor de vulnerabilidad importante en su salud mental. Perfecto. ¿De qué manera piensas tú que en esta construcción entonces va teniendo peso, a propósito, lo social, los vínculos? Como decía anteriormente, la imagen corporal que cada uno tiene en su mente se va construyendo de manera dinámica y va variando de acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo, ¿no es cierto? Primero las experiencias con nuestros seres más queridos, figuras de nuestros cuidadores, y después con nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y estamos en una sociedad, inmersos en una sociedad en donde la delgadez se asocia a la felicidad, ¿no? Por lo tanto, vamos incorporando desde que somos súper pequeñitos, ¿no? Desde que jugamos con Barbie, desde que los niños van jugando con estas figuritas de acción, ¿no es cierto? Súper fit, súper como musculosos, y todo eso va quedando en la representación que tenemos con respecto a cómo deben ser nuestros cuerpos, ¿no? Vamos imitando también y viendo cómo nuestras figuras de apego se van relacionando también con sus cuerpos, ¿no es cierto? Entonces vamos imitando un poco lo que nuestra mamá o lo que nuestro papá van haciendo en relación a su cuerpo, ¿no es cierto? Observando palabras, observando acciones, ¿no? Ya sea aceptación o rechazo, y todo eso se va incorporando de a poco y va generando, ¿no es cierto?, el modo en que nosotros vamos a ir relacionándonos con nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un ideal de belleza que existe en nuestra sociedad que se va incorporando, ¿no es cierto? Y este ideal, al ser un ideal, es un ideal construido y un ideal inalcanzable, ¿no? Que nos lleva muchas veces, me incluyo, ¿no es cierto?, porque estamos todos metidos en esta sociedad, ¿no es cierto?, a una insatisfacción corporal la mayor parte del tiempo, ¿no es cierto?, porque al ser un ideal es inalcanzable y por lo tanto genera mucha frustración, ¿no? Nuevamente, sobre todo en nuestros adolescentes que están en formación, que están más expuestos, ¿no es cierto?, al rol que cumple la sociedad, a los amigos, ¿no?, al feedback que van recibiendo, y están mucho más atentos, ¿no?, a estas señales que
muchas veces les van haciendo una retroalimentación negativa, ¿no? Y van distorsionando esta manera en que ven sus propios cuerpos, ¿no? Y de ahí, obviamente, pueden surgir muchas conductas poco adaptativas para poder sentirse mejor en relación a esta imagen, pero que aún insistiendo muchas veces con conductas de dieta, etcétera, etcétera, nunca se alcanza, porque efectivamente es inalcanzable, ¿cierto? Carolina, y pensando también en el rol que cumple esta inmersión social, los vínculos, las relaciones sociales, ¿cómo has visto en tu experiencia que esto está siendo interferido o no por la pandemia? Sí, bueno, como hablaste en la introducción, ¿no es cierto?, de qué manera el cuerpo está tomando como un rol fundamental en nuestro día a día, porque en el fondo hay tan pocas cosas que en este minuto se pueden controlar y el cuerpo es una de ellas, ¿no? Por lo tanto, hay una percepción mucho mayor o una preocupación mucho mayor frente a los cambios, ¿no? Frente a qué iba pasando con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Estamos expuestos a más experiencias que nos llevan a quizás cierta preocupación, y de ahí las redes sociales entran a jugar un rol fundamental en esta pandemia, ¿no es cierto? En el fondo estamos mucho más expuestos a las redes sociales, sobre todo nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes. No quiero centrarme solamente en los adolescentes, pero sí son los que están un poquito más vulnerables en este minuto frente a las redes sociales, los que están más expuestos, ¿no es cierto? Y ellos están viviendo una vida que está súper expuesta a este público virtual, ¿no es cierto? Ya sea en Instagram, las plataformas que ellos usan, TikTok, en general, son las más usadas por ellos. Y en estas plataformas en general aparecen estos personajes que son similares a ellos, son jóvenes, ¿no es cierto?, con cuerpos perfectos, que terminan siendo los referentes a los cuales ellos aspiran a asemejarse, ¿no? Muchas veces cuerpos que están alterados a través de filtros, a través de Photoshop, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuevamente volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que son cuerpos inalcanzables en el fondo, ¿no es cierto? Que están alterados para como acercarse a esta figura ideal, ¿no? A este cuerpo perfecto. Entonces, están constantemente, durante muchas horas en el día, expuestos a emociones negativas, ¿no? Relacionadas con la frustración que les genera a ellos el no poder alcanzar estas expectativas que se van generando en relación a estas imágenes o estas figuras ideales, ¿cierto? Las redes sociales influyen directamente en cómo nuestros adolescentes y como nosotros mismos nos vamos sintiendo en relación a nosotros y a nuestro cuerpo. Por lo tanto, mientras más frustración, ¿cierto?, más emociones negativas, ¿no?, al no poder cumplir con este ideal, y se va generando, ¿no es cierto?, una gran frustración en este sentido, ¿no? Hay un estudio interesante, no lo tengo a la mano en este minuto, hicieron hace poquito tiempo en Argentina, un grupo de investigación en relación a la imagen corporal, en donde surgieron resultados súper importantes en relación a esta insatisfacción que estoy mencionando, y cómo la pandemia ha ido como aumentando el uso de estas redes sociales, y por lo tanto ha ido aumentando el nivel de frustración en relación al cuerpo, tanto de mujeres como de hombres, y ha ido aumentando también la cantidad de emociones negativas en relación a esto, ¿no? Y eso es un ciclo súper negativo, porque en el fondo, nosotros sabemos que mientras más mal nos sentimos con nuestro cuerpo, más ansiedad y probablemente más conductas poco
destructivas vamos a tener en relación al cuerpo, y eso va a llevar justamente a lo contrario que se desea, que es este cuerpo ideal o cuerpo perfecto, ¿cierto? Entonces ahí se va generando un circuito como súper negativo. Claro. Carolina, y si bien has descrito muy bien los factores de riesgo en términos de momentos del desarrollo de mayor vulnerabilidad, la exposición a las redes sociales, ¿cuáles podrían ser la otra cara de la moneda? ¿Cómo ves tú los factores más protectores y de prevención en Sí, este contexto? sí, ahí, que es un poquito lo que nosotros buscamos en el taller, ¿no es cierto? Es buscar generar conciencia en torno a cómo todo esto nos afecta en el día a día, cómo afecta a la población en general, y sobre todo a la población más vulnerable, que serían nuestros pacientes, ¿no? Que están con un nivel de vulnerabilidad emocional mucho mayor, ¿no? Entonces ahí buscamos, primero que nada, tomar conciencia de cómo las redes sociales van afectando, cómo la sociedad también afecta en cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, en el concepto de figura ideal construida a través del tiempo por nuestra sociedad, y cómo debemos, en el fondo, alejarnos un poco de esa búsqueda y poder tomar conciencia de cuáles son los cuerpos reales, ¿no es cierto? De que los cuerpos perfectos no existen. Y de que mientras más busquemos esos cuerpos ideales, más frustrados nos vamos a sentir, y mientras más aceptemos los cuerpos reales, ¿no es cierto?, mejor nos vamos a sentir con nuestro cuerpo, ¿no? Y hay otros factores protectores que ahí también se deben mencionar, ¿no es cierto?, que es eh, eh, los vínculos al interior de la familia, ¿no es cierto?, los vínculos que son contenedores, que son en los que se basa en la aceptación y no la crítica, ¿no? En la retroalimentación positiva, más que en el estar poniendo el acento en los defectos, ¿no es cierto? Por otro lado, también el poder como educar en cómo utilizar las redes sociales, ¿no? Utilizarlas en positivo, ojalá seguir cuentas que sean más de body positive que cuentas que sean de cuerpos perfectos, ¿no es cierto? Otro factor protector también es en relación con la comida misma, ¿no es cierto? El comer en familia, ¿no? El cuestionarse, que los padres se cuestionen cómo están comiendo, cómo están alimentando a nuestros hijos, perdón, eh, eh, cómo, cómo se relacionan con la comida, ¿no? Desde dónde se están relacionando, desde la comida en su factor calórico o la comida en su factor nutricio, ¿no? Cuántas restricciones hay en el hogar en cuanto a la alimentación, ¿no? Si se come de manera equilibrada, si hay muchas prohibiciones, ¿no es cierto? Y también otro factor en ese sentido es el comer en familia, ¿no? O sea, cuántas comidas estamos haciendo todos juntos, estamos observando a nuestros hijos, cómo están comiendo, de qué manera se están relacionando con la comida y con su cuerpo, entonces también poner el acento ahí. Perfecto. Carolina, hay un término que está en boga, Fat Talk. ¿Podrías contarnos un poco qué es y qué está pasando con Sí. eso? Ese comentario, o sea, ese concepto, el concepto de Fat Talk, surge también en este taller que nosotras hacemos, el Body Image Program, y es un concepto que se utiliza para hablar de todos aquellos comentarios, actitudes, críticas, en el que se reafirma este ideal de belleza que hablábamos anteriormente, ¿no? Son comentarios que reafirman la delgadez como el único modelo a seguir, en el fondo, ¿no? Los que van afectando el modo en que nos relacionamos directamente con nuestra imagen y contribuyen directamente a la insatisfacción corporal, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, oye, Bernardita, que estás estupenda, ¿cuánto peso has bajado desde que tuviste a tu bebé? Comentario súper superficial, ¿no es cierto? En el cual uno tiende a enganchar, ¿no? A responder, ay, sí, gracias, bueno, sí, he bajado, sí, ¿no? Y uno no se da cuenta que al enganchar con ese comentario, lo que estamos haciendo es reafirmar nuevamente este ideal de belleza, ¿no es cierto?
sin darnos cuenta cómo eso puede afectarle a la persona que le estamos haciendo esa pregunta, ese comentario, ¿no es cierto? Que puede sonar súper como positivo, superficial, pero sin embargo no tenemos idea qué está pasando detrás de esa persona, o cómo esa persona se siente con respecto a eso, ¿no? Puede ser que haya bajado de peso porque está enferma, o porque tuviste COVID, Claro. ¿no es cierto? Entonces, en el fondo lo que nosotras buscamos es generar una disonancia cognitiva en ese minuto, el lograr como que los participantes entiendan que lo que hay que hacer ahí es no enganchar, desviar la conversación, que el cuerpo no sea un tema, ¿no? Ese es como el concepto principal en este minuto. El cuerpo no es un tema de conversación, a no ser que obviamente haya una preocupación genuina, ¿no? De algo que uno va a ir a conversar con una persona cercana, de confianza, mira, me preocupa, subí de peso, quiero bajar unos kilos, en realidad me preocupa mi salud, ¿no es cierto? O bajé de peso, mira, por la pandemia, cosas que realmente nos preocupen, pero que no sea un comentario a nivel social, ¿no? Y lo que buscamos nosotras es generar como una especie de molestia con respecto a ese tipo de comentarios, para que los participantes vayan aprendiendo a desviar la conversación, ya sea a través de efectivamente señalar cuál es el costo de perseguir la figura ideal. O sea, por ejemplo, mira, no es tema si bajé o no, estoy feliz con mi bebé. Claro. ¿No? O desviar la conversación, sí, es que mi guatón está exquisito, está tan grande, ha crecido tanto, estoy tan contenta, o estoy agotada, también puede ser. También. ¿No es cierto? Y fomentar como este cambio en la conversación, ¿no es cierto? Salir de la conversación acerca del cuerpo. Validar también otros temas, que ese no sea un tema. En conversaciones con las amigas, ¿no es cierto? Que generalmente se utiliza esta pelambre, entre comillas, acerca de, o comentarios en relación acerca del cuerpo de cada una, o de la necesidad de hacer dieta. Salir de ahí, porque en verdad uno no tiene conciencia de cuánto eso afecta, cuánto nos hace sentir mal acerca de nuestro propio cuerpo, y cuánto eso contribuye a el iniciar conductas poco adaptativas en relación a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, a la alimentación, y nosotras sabemos que toda dieta, ¿no es cierto?, es un factor de inicio para un TCA, ¿no es cierto? Todo TCA tiene inicio en una dieta, entonces tenemos que evitar por todos los medios que eso suceda, ¿no es cierto? Carolina, y pensando en como tú lo has señalado, lo enraizado que está el hablar del cuerpo, el depositar en el cuerpo ideales que tal vez tienen que ver con otras cosas, pero es más fácil hablarlo y ponerlo en este contexto. ¿Qué recomendarías tú, con tu experiencia, en el cómo abordar esta temática de la insatisfacción corporal? ¿Piensas que es posible hacer un cambio cultural, histórico y social? Que es un tremendo desafío. Sí. Yo pienso que igual de a poco han ido apareciendo muchos movimientos en relación al body positive, ¿no? En redes sociales, y no solo ahí, sino que activismo corporal en otro sentido. Por lo tanto, algo sí ha ido cambiando eso en términos como más generales, ¿no? En términos más específicos, yo siento que lo más importante es, una vez que uno toma conciencia acerca del costo, ¿no es cierto?, de perseguir este ideal de belleza, ¿no es cierto?, lo que se debe buscar es amplificar otras áreas, ¿no? O sea, simplificar un poco la conversación acerca del cuerpo y la importancia que se le da al valor del cuerpo en cada persona, y amplificar otros espacios, otros valores de cada persona, en donde cada uno pueda identificar en qué se siente bien, en qué se siente efectivo, ¿no? Como lograr como minimizar un poco esta preocupación con respecto al cuerpo, a través de ir como retroalimentando en positivo otras áreas en las cuales las personas se sientan
efectivas, ¿no? Ya sea estoy pensando en el deporte, estoy pensando en el arte, estoy pensando en la música, en los estudios, estoy pensando como otras áreas en donde cada persona, y eso es súper importante porque en el fondo, ya sea como papás o como terapeutas, ¿no? Como profesionales de la salud, debemos ayudar a que las personas logren identificar en qué se sienten bien, porque muchas veces ni siquiera saben en qué les gusta hacer, ¿no es cierto?, en qué se sienten cómodos, ¿no? No lo han pensado. Nuestras pacientes están tan centradas en cómo se ven que no se dan espacio mental para pensar en estos otros lugares en donde sí pueden sentirse cómodos, sentirse efectivos, eficientes, ¿no es cierto? Y les va generando una sensación de autoestima mucho más gratificadora, ¿cierto? Y en donde sí se pueden sentir bien, ¿no? Porque efectivamente en torno al cuerpo es muy difícil que logren sentirse bien, ¿no? Carolina, Entonces por ahí, sí, no, dale. sí, pensando en el rol del terapeuta, ¿ya? En la prevención, como agente de prevención, y sobre todo pensándolo en este momento de confinamiento, de pandemia, de esta vorágine y rapidez en la que estamos tratando de resolver tantas cosas, en la inmediatez, en las redes sociales. ¿Cómo nos aconsejarías que nos posicionemos frente a toda esta temática? ¿Qué recomendarías a una mamá que esté con una hija con algún conflicto, a un adolescente así? ¿Cómo asumir todos estos cambios contextuales desde la mirada de la imagen corporal? Sí. Siguiendo un poco con lo que hablaba anteriormente, yo pienso que el foco más que en cambiar la imagen corporal de nuestras pacientes, lo que debemos como fomentar es el lograr este cambio en cuánto valor se le da a cada cosa, ¿no? O sea, en el fondo la imagen corporal no es el problema es la importancia que le damos a la imagen corporal, ¿cierto? Entonces, en el fondo es el peso de la imagen corporal el que es el problema, no la imagen corporal misma, ¿no es cierto? Puede haber un grado de insatisfacción corporal en cada uno. El tema es que eso no sea lo que nos defina como persona ni cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Y ahí está el poder fomentar otros espacios de gratificación, otros espacios de satisfacción, trabajar cuánto espacio mental se le entrega al tema del peso, ¿no? Y de la imagen, y cuánta importancia le estamos dando a eso, ¿no? Considerando que efectivamente es un ideal al que no se va a alcanzar, que va a generar frustración, ¿no es cierto? Entonces, mientras más relevancia le demos, más emocionalidad negativa se va a generar y más vulnerabilidad va a haber a conductas poco adaptativas, ¿no es cierto? Muchas veces autodestructivas. Entonces, por ahí trabajar en varias áreas relacionadas con la definición de la identidad, ¿no? Porque la identidad está construida en distintas áreas, no solamente en relación a la identidad que tenemos con respecto a nuestro cuerpo. Intentar, como decía antes, amplificar cuáles son los lugares donde sí nos sentimos eficientes, efectivos, cómodos, que sentimos que lo estamos haciendo bien. Trabajar el perfeccionismo, ¿no es cierto? Esta necesidad de alcanzar un ideal que no existe por un lado, ¿no es cierto? Mostrar que sí podemos fallar, ¿no es cierto? Que sí podemos equivocarnos. Generar un poco de conciencia también en cuáles son los costos, ¿no es cierto?, de buscar esta perfección en cada uno. Y cómo eso va afectando negativamente en cómo nos vamos sintiendo. Trabajar también en el autoestima, ¿no es cierto?, de qué manera esta insatisfacción corporal va afectando también esta autodefinición de uno mismo. Y ahí enfocarse mucho más en donde sí se sienten cómodos que en donde no, ¿no? Como trabajar un poco este gráfico de torta que se trabaja con las pacientes, ¿no? Con los distintos intereses,
y tratar de que el tema del cuerpo y el valor que se le da vaya siendo cada vez un trocito más pequeñito de este gráfico de torta y amplificar las otras áreas, ¿no es cierto? Destacar otros aspectos de las personas, de los pacientes o de nuestros hijos también, ayudarlos a, lo que decía antes, ayudarlos a encontrar en donde sí se sienten bien, ¿cierto? Trabajar mucho en la autocompasión, en la aceptación, salir de esta competencia en la que están permanentemente, que los hace sentir con una autoestima mucho más disminuida, porque estar en la competencia siempre conlleva eso. Disminuir también la comparación, y ahí las redes sociales juegan un rol súper fundamental, entonces por ahí minimizar un poco las horas que se pasa en torno a redes sociales y en torno a ese tipo de imágenes, ¿no? O sea, en el fondo, generar conciencia de cuáles son los costos de perseguir esta figura ideal, ¿no? Con el objetivo de ir minimizando el valor que se le da al cuerpo. Y por último también, trabajar en el autocuidado, que me parece que es súper importante, ¿no? Como amplificar áreas donde se busque como actividades más placenteras en relación con el cuerpo. Puede ser, estoy pensando en meditar, estoy pensando en hacer ejercicio como un modo de liberar tensiones, ¿no es cierto?, de sentirse mejor, de generar placer en torno a la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, ahora está un poco difícil, pero igual dentro de lo que se pueda. También autocuidado, que se relacionen con el cuerpo en otro sentido, ¿no? Autocuidado en relación al cuerpo, un baño de tina o disfrutar el ponerse una crema, hacerse una máscara, no sé, enseñarles también que hay otras maneras de cuidar, no solo haciendo una dieta restrictiva, ¿no es cierto? Y también aprender a decir que no, que no quieren entrar en este juego, que no quieren entrar en esta competencia, ¿no es cierto? Que no es sana, que no es saludable, ¿no? Y como que se sientan también poderosas como agentes de cambio, ¿no es cierto? De innovación en este mundo. Sí, Súper. sí. Bueno, Y nosotros ahí antes de terminar, como terapeutas tenemos un rol de prevención súper importante, ¿no es cierto? En torno a esta área y de educar tanto a los pacientes y a sus padres en todos estos factores protectores, ¿no? Me parece que es súper relevante. buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho tu disponibilidad, tu tiempo, compartir generosamente tu conocimiento. Sin duda una entrevista muy interesante para quienes nos dedicamos a esto y para los que también que no están en esta área, pero estamos todos, o hemos sido todos teñidos un poco de la presión y el prejuicio del peso puesto en la corporalidad. Así que muy interesante la propuesta del desafío histórico-social. Vamos a ver cómo sigue esto en los siguientes años. Bueno, gracias Hay Carolina. que ir ensayando. Hay que ir practicando. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.